reflexiones de una construcción. ¿Ok? Ahora, solamente para recordar, la semana pasada mi esposa empezó hablando acerca de Nehemías. Entonces vamos a pasar las próximas semanas estudiando acerca de la Biblia, del libro de Nehemías. A mí me ha tocado compartir contigo el capítulo 3 y déjame leerte lo que está en pantalla ahora mismo. Dice la Biblia: entonces Eliasib, el sumo sacerdote y los demás sacerdotes comenzaron a reconstruir la puerta de las ovejas. La dedicaron y colocaron las puertas. Levantaron la muralla hasta llegar a la torre de los 100, la cual también dedicaron. Y hasta la torre de Hananeel trabajaron junto a ellos personas de la ciudad de Jericó. Y más allá de ellos estaba Zacur, hijo de Imri. Amén. Ahora, el capítulo 3 es un capítulo que está bien lleno de nombres. Un montón de nombres. Prácticamente todo el capítulo es una lista interminable de nombres de familias y de personas y de grupos de personas y sus actividades económicas. Y para serte sincero, cuando conversamos hace como unos 2 o 3 semanas atrás con mi esposa, ¿qué es lo que vamos a enseñar después del mes de la visión? Mi esposa me dice: enseñemos Nehemías, estoy movida por el Señor a enseñar Nehemías. Y yo le dije: bueno, elige tú el libro y luego nos repartimos los capítulos. Y bueno, lo hicimos. Y cuando yo vi el capítulo 3 dije: mi esposa me ha estafado, porque me ha dado un capítulo lleno de nombres, así que no sé qué podamos enseñar acerca de esta gran lista de nombres. Pero la verdad es que cuando doblé mis rodillas y le pedí a Dios que nos enseñara algo, creo que empezaron a salir un montón de reflexiones acerca de la reconstrucción que hicieron, o que fue dirigida por Nehemías y ejecutada por el pueblo de Israel. Y entonces justo esto es de lo que quiero hablar el día de hoy, algunas reflexiones de la reconstrucción. Para recordar un poco, la semana pasada mi esposa hablaba acerca de cómo Dios puso una visión en el corazón de Nehemías, lo hizo dolerse de cómo estaba el pueblo de Israel y cómo estaba derribado el templo. Y esta visión fue tan impactante que movió el corazón de Nehemías a comprometerse. O sea, hizo de esto una misión personal. Y dice la Biblia que el Señor estaba en todo el asunto, movió también el corazón del rey a darle permiso a Nehemías para volver a su pueblo, volver a su patria, y él volvió con un equipo de gente primero a observar el panorama. Y luego de haber observado, él inmediatamente se pone manos a la obra, convirtiendo esta misión en una acción. Entonces mi esposa nos enseñaba todo ese recorrido de cómo Dios pone en Nehemías una visión que se convierte luego en su misión, en su razón de ser, para pasar finalmente a la acción. Si una visión no se convierte en una misión, entonces no hay nadie que se comprometa, no hay nadie que la ejecute, no sirve de nada. Pero una vez que te has comprometido, el acto que sigue es el de pasar a la acción. Una visión que se convierte en una misión y que finaliza siendo una acción. ¿Ok? Eso es lo que aprendimos la semana pasada. Y el asunto es que el contexto histórico del que estamos hablando es un contexto en donde el pueblo de Israel tiene las murallas del templo derribadas, todo el pueblo está asolado. Los ciudadanos habían estado dispersos y han empezado a venir en los últimos años de vuelta a su patria. Y entonces ellos van a reconstruir el pueblo, sobre todo ellos van a reconstruir el templo. Y es un contexto que es paralelo al que estamos viviendo ahora en la iglesia. Estamos viviendo un contexto parecido en la iglesia mundial, pero también en la iglesia local. En Nuevos Comienzos estamos iniciando 12 meses en donde queremos no reconstruir algo que está caído, sino construir algo hacia el futuro. Acabamos de tener el mes de la visión y en el domingo de visión, que fue el último domingo de septiembre, estábamos hablando del deseo intenso que Dios ha puesto en nuestro corazón para impulsar y desafiar a la iglesia, ese eres tú, a caminar la segunda milla o la milla extra. ¿Recuerdas? Hablábamos acerca de que queremos impulsar a la iglesia a que por los próximos 12 meses vamos a salir de nuestra zona de confort y vamos a hacer algo que hasta el momento no habíamos hecho. Vamos a caminar un paso más allá, vamos a caminar la milla extra, que es la segunda milla. ¿Ok? Y entonces decíamos que queremos pedirles que se enfoquen en dos dimensiones. Primero, ¿cuál sería la milla extra para ti como un seguidor de Cristo? O sea, en tu vida personal. Pero la segunda dimensión era, ¿cuál sería la segunda milla para ti
como parte del cuerpo de Cristo. O sea, ¿cuál es tu participación? ¿Cuál es tu parte en la edificación y en el avance de la iglesia de Jesucristo? Y entonces, dicho esto, déjame entrar rápidamente a 4 reflexiones que creo que con las cuales Dios va a bendecirte el día de hoy. Reflexión número 1. Reflexión número 1 está ahí. Es la forma de tu vuelo, no la fuerza de tu graznido. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? La primera parte del capítulo 3 de Nehemías comienza de la siguiente forma. Déjame leerte. Dice la Biblia en el versículo 1. Entonces Eliasib, el sumo sacerdote, y los demás sacerdotes comenzaron a reconstruir la puerta de las ovejas. La dedicaron, porque es lo que sabían hacer, y colocaron las puertas y levantaron la muralla hasta llegar a la torre de los 100, la cual también dedicaron, y hasta la torre de Hananeel. Ahora, presta atención a lo siguiente. La Biblia es la palabra inspirada por Dios y por lo tanto es infalible, es inerrante, y cada cosa escrita ahí, inclusive el orden en que está escrito, tiene una razón de ser y un mensaje divino que Dios quiere transmitirle al hombre, ¿ok? Y me llama la atención de que esta parte arranque con los sacerdotes, con los líderes de la nación de Israel en ese momento. Y el asunto es el siguiente. Si tú quieres sobresalir del montón, si tú quieres avanzar, que es lo que mi esposa y yo creemos que Dios nos está llamando a hacer en los próximos 12 meses, tenemos que saber que no se trata de un asunto de hablar simplemente, se trata de un asunto de hacer. No son tus palabras, sino son tus hechos los que van a definir tu liderazgo, los que van a definir tu avance. Nuevamente, coge la frase que estoy poniendo yo en la lámina. Va a ser por la fuerza de tu vuelo, por la forma de tu vuelo y no por la fuerza de tu graznido. Y yo pongo ahí 2 gansos porque me llamó la atención, estaba leyendo, no sé a cuántos de ustedes les ha ocurrido que en algún momento estás en la calle, por el verano probablemente, y ves una parvada de gansos volando en forma de V. No sé si los has visto alguna vez. Y el asunto es que hay una curiosidad con esto. Los gansos vuelan en forma de V porque van siguiendo al ganso más fuerte. ¿Por qué? Porque esta forma de V permite a todos los gansos que siguen mejorar su fuerza y su velocidad de vuelo hasta en un 70%. Eso quiere decir que un poquito menos del doble. Se les facilita el trabajo. Las fuerzas de ellos se ven multiplicadas, se ven catalizadas por el esfuerzo de un ganso que va adelante, que es el más fuerte y que, por cierto, recibe todo el golpe, recibe todo el impacto de la oposición del viento, pero por el esfuerzo y por el liderazgo de este ganso, el resto de gansos va a poder tener un trabajo más fácil y van a poder llegar juntos a destino. Y entonces, la primera reflexión a la que quiero llevarte es que tu liderazgo o tu avance o tu segunda milla va a estar determinada por la forma de tu vuelo y no por la fuerza de tu graznido. Es decir, por tu ejemplo. Por tu ejemplo. Y ya que estamos hablando de líderes, las primeras personas desafiadas por mí el día de hoy en nuestra iglesia para tener en claro cuál va a ser su segunda milla, tienen que ser las personas que estén en algún cargo de liderazgo, las personas de la matriz. Cada persona en matriz, en el grupo que nos ayudó a lanzar la iglesia, tienen que ser los primeros en tener en cuenta, en tener claro cuál va a ser su segunda milla, y no solamente tener en claro, no solamente en verbalizar, no solamente en graznar cuál es su segunda milla, sino en performar, en ser el ejemplo, en llevar a cabo su segunda milla. Amén. Segunda reflexión, tenemos diferentes dones, pero la misma responsabilidad. Voy a repetirlo, tenemos diferentes dones, pero la misma responsabilidad. Y déjame, te sigo leyendo el capítulo 3 de Nehemías, dice la Biblia, verso 2, dice, trabajaron junto a ellos personas de la ciudad de Jericó, y más allá de ellos estaba Zacur, hijo de Imrim. Voy a saltar al versículo 6, dice la Biblia, la puerta de la ciudad antigua la repararon Joiada, hijo de Pasea, y Mesulam, hijo de Besodías, y colocaron las vigas y levantaron las puertas e instalaron sus cerrojos y barras. Versículo 8 dice, contiguo o junto a ellos estaba Uziel, hijo de Araía, orfebre de profesión, quien también trabajó en la muralla. Y después estaba Ananías, fabricante de perfumes. Y bueno, omitieron una sección de Jerusalén mientras edificaban el muro ancho. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Cuando uno analiza cómo continúa el capítulo 3 de
de Nehemías, puede ver sorprendentemente que la obra comienza con sacerdotes, pero continúa con comerciantes, con pescadores, con orfebres, con fabricantes de perfumes. Y había gente de diferentes contextos económicos, con diferentes actividades comerciales, con diferentes habilidades. Pero ¿quieres que te diga una cosa? Ellos no dijeron: oye, yo soy sacerdote, ¿cómo me voy a poner a levantar una puerta? ¿Cómo me voy a poner a cargar ladrillos? Ni tampoco dijeron: yo me dedico a fabricar perfumes, así que no cuenten conmigo. Sino que la Biblia enseña que en realidad ellos tomaron responsabilidad. Ellos entendieron que la misión que ellos tenían por delante era una misión grande y que era importante. Y entonces todos se pusieron manos a la obra. Y es hermoso ver cómo se pusieron manos a la obra. Además, cada uno según su particular habilidad. Porque quiero decirte una cosa. Dios estaba detrás del asunto. Y Dios trajo a cada una de estas personas a la obra, a formar parte del equipo que iba a apoyar a Nehemías. Y el día de hoy, en el presente, cuando pensamos en la iglesia moderna y recordamos también la iglesia primitiva, sabemos que Jesús hizo una promesa. Él dijo que Él edificaría la iglesia. En el tiempo de Nehemías, Dios estaba como gran edificador detrás de ellos. Pero en nuestra época, Jesús es quien edifica la iglesia. Y en el tiempo de Nehemías, Dios quien trajo a cada persona con cada habilidad distinta a formar parte de ese equipo. Y el día moderno, hoy en día, en nuestra época, es Jesucristo quien dice: nadie puede venir a mí si no es traído por el Padre. Y entonces déjame decirte, cada persona que estaba ese día con Nehemías construyendo el templo, fue traído por Dios con un plan específico, con un plan especial. Y el día de hoy pasa lo mismo contigo. Cada persona está siendo atraída por Dios a una iglesia local. En tu caso te ha tocado venir a nuevos comienzos porque Dios te trajo aquí. ¿Por qué? Porque tú eres una persona única y con un set de características específico. Y déjame decirte una cosa, la razón por la que Dios te trajo aquí no es para calentar la banca de suplentes y ver cómo ocurre el partido de fútbol o ver cómo los titulares están desangrándose en el campo de juego. La razón por la que Dios te trajo aquí es para que tú lleves a cabo la actividad específica que Dios diseñó para ti. Y si tú no la llevas a cabo, nadie más va a poder hacerla, porque nadie tiene la personalidad y las habilidades y virtudes e incluso defectos que tú tienes. Toda esta configuración única y especial hace que seas tú y solo tú la única persona capaz de llevar a cabo esa tarea. Ahora, déjame decirte una cosa, Dios va a llevar a cabo su tarea. Sin embargo, al mismo tiempo debemos comprender que cada uno de nosotros tiene un set de características específicas que hacen que seamos solamente nosotros los únicos capaces de realizar ciertas tareas específicas. Y si tú no las haces, nadie más va a poder hacerlas. Tú fuiste traído a esta iglesia por una razón. Y la pregunta es, ¿has entendido que todos tenemos la misma responsabilidad? En la iglesia de Cristo hay un gran problema. Y es que la mayoría de gente piensa que los líderes espirituales, los pastores, los maestros, somos los únicos encargados de hacer la obra del ministerio. Pero eso totalmente es antibíblico. La Biblia dice que los líderes espirituales, los profetas, apóstoles, evangelistas, pastores y maestros, están ahí para capacitar a los santos, esos son ustedes, para la obra del ministerio. Pero hoy en día la iglesia está funcionando al revés. Los santos están esperando a ver cómo los pastores y los líderes hacen la obra del ministerio. Y por eso es que la iglesia muchas veces avanza muy poco o no avanza. Pero en el nombre del Señor quiero animarte y quiero exhortarte en esta hora. Tú eres parte de la iglesia de Cristo y estás por lo tanto llamado a participar en la obra del ministerio. Y aunque tengas diferentes dones a los que puedo tener yo o a los que puede tener mi esposa o a los que puede tener cualquier persona en la iglesia, tienes la misma responsabilidad de este llamado que es urgente. Tenemos un llamado a hacer discípulos a todas las naciones. Y entonces la segunda reflexión que yo quiero llevarte es a que tenemos dones diferentes, pero la misma responsabilidad. Tercera reflexión. En un incendio todos corren. Y creo que todos sabemos eso, ¿verdad? En un incendio todos corren. La diferencia es que unos corren para entrar y otros corren para salir. Y la pregunta es, ¿por qué unos corren para entrar y otros para salir? Y la respuesta simplemente es esta. Algunos corren para entrar y otros corren para salir, y la diferencia en ellos la hace la idea que ellos tienen de a qué fueron llamados. Si tú crees que tienes un llamado de víctima, si crees que tienes un llamado de alguien que está en problemas y que está en emergencia, tienes todo el derecho de correr y es válido para salir. Y nosotros vamos a estar ahí para ayudarte a salir y para sacar tus pertenencias y para ayudarte a salvar tu casa. Pero hay otras personas en la casa de Dios que entienden
que tienen un llamado a rescatar a otros, a discipular a otros, que entienden que ese versículo de Mateo capítulo 28 de id y haced discípulos a todas las naciones de la tierra, no se los estaba diciendo Jesucristo a los líderes, Él se lo estaba diciendo a toda su audiencia en ese momento, Él se lo estaba diciendo a toda la iglesia. Y entonces déjame leerte cómo continúa este episodio en el libro de Nehemías. Dice versículo 4, Meremot, hijo de Urías y nieto de Cos, reparó la siguiente sección de la muralla. Y a su lado estaban Mesulam, hijo de Berequías y nieto de Mesabeel, y luego Sadoc, hijo de Baana. Ahora, me gustaría que recuerdes cómo empieza el versículo 4. Dice Meremot, hijo de Urías y nieto de Cos. ¿Ok? Seguimos. Junto con ellos estaban los habitantes de Tecoa, aunque sus líderes se negaron a trabajar con los supervisores de la construcción. Y entonces, lo que vemos aquí son dos cosas interesantes. Y yo quiero llevarte al versículo 21 para poder decirte la primera cosa. Versículo 21 dice, Meremot, hijo de Urías, nieto de Cos, reconstruyó otra sección de la muralla que se extendía desde la puerta de la casa de Eliasib hasta el otro extremo. Y entonces, iglesia, yo quiero enseñarte lo siguiente. La Biblia nos muestra cómo, primero tenemos a un Meremot que no solamente hizo su parte, al ver que la obra todavía no estaba completa, él estuvo dispuesto a sacrificarse, a caminar una milla extra, a ir por la milla extra, a ir por la segunda milla, porque sabía que la obra era importante. Y entonces él hizo el doble de lo que tenía que hacer. Pero por otro lado, vemos también a los habitantes de Tecoa, cuyos líderes, cuyos supervisores, consideraron muy alto su linaje, demasiado importantes como para ensuciarse las manos, y ellos decidieron no entrar al asunto. Y entonces en la iglesia de Cristo probablemente va a haber gente así. Probablemente va a haber gente que diga, no, yo simplemente vengo aquí, doy mi ofrenda, doy mi diezmo, así que los pastores o los líderes o los cantantes que hagan todo el trabajo. Yo solamente vengo a escuchar y a que me enseñen la Biblia. Otras personas solamente vienen a traer problemas y problemas y problemas. Y déjame decirte una cosa, tanto los primeros como el segundo grupo de personas son bienvenidos en nuevos comienzos. Los amamos y deseamos con todo el corazón servirles y estamos ahí para ustedes. Pero gracias a Dios hay un tercer grupo de personas que dicen, no, yo he sido llamado también para ser participante de actividades que tengan consecuencias eternas. Y por lo tanto, voy a hacer mi parte. Y es más, no solamente voy a hacer mi parte. Si es necesario, voy a hacer el doble, el triple o 5 veces más. Me encanta cuando Zaqueo entendió que Jesucristo había venido a reformar su sistema de vida. Y él dijo, a quienes yo he decepcionado voy a darles el 4 veces más lo que les he quitado. Es increíble. Me encanta la historia de Hechos cuando uno puede ver que la iglesia primitiva puso en el centro de sus actividades la casa de Dios, la obra de Dios y todo lo demás giraba en torno a eso. Y quiero decirte una cosa, es lo que en mi casa hemos hecho. En mi casa se ha convertido en un estudio de grabación porque la obra del Señor es importante, es lo más importante del mundo. Mi camioneta se ha convertido en un vehículo de transporte de cosas y de aparatos y de tecnología y de gente porque la obra del Señor es primero. Y la agenda de mi familia, inclusive la agenda, los días en que vamos a tomar de vacaciones, están girando en torno a la obra de Cristo, que es lo más importante porque tiene consecuencias eternas. Así que tercera reflexión, en un incendio todos corren, unos para entrar, otros para salir. ¿Tú en qué grupo estás? Cuarta reflexión. La fe es enseñada en la iglesia, pero probada en la casa. Y volviendo al libro de Nehemías. Esta es la última reflexión. Dice la Biblia, versículo 10, luego Jedaías, hijo de Harumaf, reparó la muralla frente a su propia casa y junto a él estaba Hatús, hijo de Hasabnías. Y vamos un poco más abajo al versículo 23 y dice, después de ellos Benjamín y Jasub repararon la sección frente a su casa. Y Azarías, hijo de Maseías y nieto de Ananías, reparó la sección frente a su casa. Déjame decirte una cosa, tu primera iglesia es tu casa. No tu grupo pequeño, no tu área de ministerio, no el equipo de alabanza, no el equipo de predicación, no el equipo de kids. Tu primera iglesia es tu casa. Ahora, he puesto ahí una imagen de Los Simpsons porque es una serie bastante interesante. Hay muchas personas a favor y les gusta y les encanta el contenido que tienen Los Simpsons. Hay otras personas que están muy en contra por las cosas que se dicen. Es más, hay gente que ha llegado a plantear teorías de la conspiración al respecto de los Simpsons, diciendo de que el nuevo orden mundial está detrás y por eso que los Simpsons ponen tantos mensajes que terminan cumpliéndose. Yo no he venido a opinar acerca de esto, yo he venido a opinar lo siguiente. Me gusta esta imagen porque si hay algo que caracteriza este programa es que a diferencia del resto de contenido para niños,
o la gran mayoría de contenido para niños, esta es una serie que se basa en un humor bien ácido y bien ácido, fundamentado sobre el hecho de que quieren presentar a una familia americana normal tal como es, sin tapujos, sin fingimientos. Y esto me lleva a reflexionar lo siguiente. Una vez escuché a un pastor decir el siguiente mensaje. Él dijo: ¿quieres ver cómo finge un hombre? Búscalo en la iglesia. ¿Quieres ver cómo un hombre es realmente? Búscalo en su casa. Y esa es la realidad. El mejor termómetro para ver la espiritualidad de alguien es cómo se está comportando con los que tiene más cerca, con los que conviven. Por una razón, Pablo le explicó a Timoteo y le explicó a Tito cuáles debían ser las características de un líder cristiano. Él decía: el que anhela liderazgo, el que anhela ser un anciano de la iglesia, anhela una buena obra. Está muy bien. Yo quisiera que todos anhelaran eso. Ser líderes del más alto nivel en la casa de Dios. Pero solo pueden ser líderes en la casa de Dios aquellos que son maridos de una sola mujer, que tienen a sus hijos criados bajo una enseñanza cristiana y que tienen buen ejemplo y buen testimonio y que no son rebeldes y una serie de cosas. Y luego dice, siendo así, buenos administradores de la casa de Dios. Y la pregunta es, ¿cómo una persona, o mejor dicho, cómo una lista relacionada con mi esposa, con mi hijo, con mi hija, con mi familia, terminan redundando en hacerme a mí un buen administrador de la casa de Dios? Y la respuesta es que tú no puedes ser un buen administrador de la casa de Dios si primero no eres un buen administrador de tu casa. En las diferentes epístolas podemos ver cómo Pablo anima a los hombres a amar a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia. Pero no solamente eso. Esta no solamente es una enseñanza para hombres, también es una enseñanza para mujeres. Proverbios nos enseña que la mujer virtuosa es aquella que edifica su casa. La mujer sabia edifica su casa, pero la necia derriba la casa con sus propias manos. Y entonces tanto hombres como mujeres tenemos la obligación de mostrar y hacer crecer nuestra fe primeramente en nuestra casa. La fe es enseñada en la iglesia, pero probada en la casa. ¿Cómo te está yendo con eso? Porque, amada iglesia, nosotros como pastores queremos con todo el corazón de que tú camines la segunda milla, pero la segunda milla que debe ser caminada debe empezar por casa. En tu casa debe notarse tu cambio, tu amabilidad, tu paz, tu mansedumbre, tu dominio propio, tu bondad, tu honestidad. Tu cambio, tu zona de entrenamiento, tu zona de prueba es tu casa. Amén. Yo quiero terminar con la siguiente frase. Frase que todos conocen, pero voy a repetirla. Dice: hay tres tipos de personas: los que hacen que las cosas pasen, los que observan lo que está pasando y los que se preguntan ¿qué pasó? Esta es una frase que pronunció Nicholas Murray, un filósofo americano, a menos de que la memoria me falle. Y el punto es el siguiente. Cuando lanzamos el mes de la visión, hubieron algunas personas que dijeron: mi segunda milla va a ser que voy a formar un pianista para que sirva en la iglesia. Otra persona dijo por ahí: voy a mentorear más grupos pequeños. Y era una persona que ya tiene un grupo pequeño, mentoreando un grupo pequeño. Se entiende que va a mentorear 2 o 3 o 4 el próximo año. Y otra persona dijo: mi segunda milla va a ser mejor cristiana. Y entonces entiendo de que de repente si antes no oraba, o de repente antes oraba 5 minutos, ahora va a orar 10 minutos, 20 minutos diarios. Si antes no leía la Biblia, ahora va a empezar a leer la Biblia diariamente. Si antes no había hecho ningún discípulo, ahora va a empezar a preocuparse por hacer discípulos. Si antes no diezmaba, va a empezar a diezmar. ¿Y sabes qué? Esa gente que ya tiene claro, que ya empezó a tener claro cuál va a ser su segunda milla, y ojalá no se queden ahí, ojalá pongan más declaraciones. Pero esas personas que ya tienen claro y que ya empezaron a trabajar para su segunda milla son aquellas que hacen que las cosas pasen. Pero si tú viste la enseñanza de la visión, de repente hasta estás de acuerdo, hasta incluso dijiste amén, gloria a Dios, pero todavía ni siquiera sabes por dónde vas a empezar, déjame decirte con toda honestidad, tú no eres de los que hacen que las cosas pasen, tú eres de los que observan lo que está pasando. Tú eres de los que observan lo que otros están empezando a hacer. Y finalmente, si tú eres de aquellos que cada vez que yo menciono la segunda milla o la milla extra no tienes ni la menor idea de lo que estoy hablando, entonces déjame decirte, tú eres de los que se preguntan qué pasó. No saben lo que está pasando alrededor, qué está pasando acá.
Y tú necesitas entrar a nuestro canal de YouTube y buscar la enseñanza que dice Iglesia Extraordinaria, que es la enseñanza donde impartimos la visión. Déjame decirte una cosa, Nehemías vio la necesidad en el pueblo de Israel, vio la necesidad en el templo que estaba caído, y él no se preguntó qué pasó. Él se negó, él renunció a ser de los que observaban simplemente de lo que estaba pasando. Probablemente él tenía claro de que Dios era el Dios de los cielos y que él iba a hacer la obra con él o sin él. Y lo mismo ocurre hoy. El Señor es el que edifica la iglesia. Y la iglesia va a ser victoriosa contigo o sin ti. Pero la pregunta es, ¿vas a actuar como los que observan? A ver quién es protagonista de esa historia. ¿O vas a decir, Señor, tú lo vas a hacer conmigo o sin mí? Así que mejor que sea conmigo y me voy a meter de cabeza. No lo sé. Pero Nehemías era de los que hacen que las cosas sucedan. ¿De qué tipo eres tú? ¿De qué tipo eres tú? Iglesia, ¿cuál es tu segunda milla? Yo te quiero animar. Postea en las redes sociales de la iglesia, mi segunda milla es. Y haz ahí tu declaración. Mi segunda milla es. Vamos a orar.